poco fue consciente de que había cámaras y decidió pues sustraer todos los tickets restaurante de la plantilla que tenía que entregar. Tenemos un caso de un despido fulminante por practicar. Practicar sexo. Correcto. ¿Cuáles dirías que son las claves para que una empresa pueda atraer el mejor tipo de talento y además retenerlo? Y voy a lanzar a lo mejor un mensaje que puede chocar, ¿no? Pero yo creo que las culturas organizacionales no se escriben en un papel. Si hay algún terremoto que te hace sentir que no estás del todo al 100% alineado con tu día a día, porque tienes inquietudes, porque lo primero que toca es hacer una reflexión interna de qué es lo que quiero. ¿Qué espera encontrar un hiring manager en un perfil de este tipo? En España, en 2025 entra en vigor la ley de transparencia salarial y va a ser obligatorio poner en las ofertas la banda salarial. Los perfiles más demandados de manera genérica en el mundo startup, sobre todo tecnológico, tienen que ver con... Bueno, pues nada, bienvenidos a este podcast sobre negocio digital, donde vamos a hablar sobre startups, sobre marketing, emprendimiento digital en general y siempre desde una óptica lo más cercana posible a la realidad, pues con profesionales que realmente están en la primera línea de batalla, pues de cara a visibilizar pues todos esos problemas que tenemos en el día a día en las empresas y que tienen voz en este podcast. Hoy estamos con la fundadora de People as a Service, donde acompaña a las startups en el crecimiento y en la gestión del talento. Ex-Head of People de 20s, donde pasaron de 32 a 93 empleados. Pricewaterhouse, Randstad. Estamos con Beatriz López Arredondo. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Jorge. Estoy súper contenta de estar aquí contigo por todo la trayectoria que compartimos y por también el momento presente también que nos toca vivir desde una perspectiva mucho más emprendedora. Así que encantada de compartir contigo este ratito. Genial, pues muchas gracias a ti, Beatriz, por venir. Eres la primera, además, que recibo aquí, o sea que Mucho estoy mejor. encantado. Y nada, yo creo que sí que te parece, podríamos empezar pues un poco porque hagas una pequeña introducción de dónde vienes y a dónde vas y en qué te estás centrando ahora. Venga, fantástico, también un poco por ubicarnos. Bueno, pues me presento, soy Beatriz López, soy una apasionada del mundo de los recursos humanos, de todo lo que tiene que ver con las personas dentro de las organizaciones. Llevo más de 15 años trabajando en diferentes tipos de organizaciones, pues consultoras, con cliente final, más grandes, más pequeñas, bueno, pues con diferentes perspectivas del mundo de los recursos humanos y de cómo impacta nuestro rol dentro de las organizaciones. Y en 2016 doy el salto al mundo startup. Y ahí es donde comienza la magia, ahí es donde realmente siento que hay un match maravilloso entre todas los procesos y todo el trabajo del día a día y cómo acompañamos en esta fase tan relevante que tiene que ver con el crecimiento de los proyectos. Desde el 2016, como decía, pues me especializo en toda la parte de expansión de negocio, con lo que lleva a nivel pues, reclutamiento, toda la parte de profesionalizar los procesos de selección y hacer pues, lo que es la estrategia global de recursos humanos en una organización de crecimiento, como tiene que ver con los procesos de performance, feedback, comunicación interna, digitalización en lo que haga necesario, toda la parte de employer branding y esa parte de crear desde cero, que es algo que sentí pues, que había magia, ¿no? Porque al final vas validando, vas implementando, vas viendo cómo todos esos avances tienen un impacto. Y después de estos 10 años, pues llegó el momento de sentir que toda esa experiencia y toda esa mochila de aprendizajes, que al final es una forma de intraemprender dentro de las organizaciones, ¿no? Pues tenía muchísima fortaleza en modo extraemprender, ¿no? Y acompañar no solamente a una organización, sino a varias organizaciones con toda esta mochila de aprendizajes y poder favorecer de una manera más económica a los fundadores, a las fundadoras de los proyectos en toda la parte de profesionalizar la gestión del talento. Vale, hay varias cosas que me interesan de lo que has dicho. Uno, te quería preguntar sobre el match, es decir, ¿qué diferencia hay entre, porque tú has trabajado en grandes empresas como son Pricewaterhouse o Randstad, que contrasta muchísimo, ¿no? con una startup. Entonces, ¿cuál sería la diferencia más grande que encuentras ahí y por qué decides hacer el cambio de una Big One, ¿no? a una startup? Mira, yo creo que aquí hay una esencia natural
con respecto a entornos más corporativos y entornos más flexibles, más resilientes, mucho más ágiles, ¿no? Entonces yo creo que como profesionales lo primero que tenemos que averiguar, investigar y vivir es qué tipo de entornos te satisfacen más a nivel profesional. Ujú. Me llevo la mejor parte de los dos mundos, por supuesto, también valorando que no todo es perfecto, ¿no? Pero ¿por qué elegir este mundo? Pues en el mundo corporativo yo lo que viví quizá es un impacto, un ritmo como mucho menos palpable de mi rol y bueno, pues una serie de procesos que bajo mi punto de vista, por mi esencia, chocaban todo el rato con la agilidad, con la rapidez, con el poder proponer, ¿no? Diferentes formas de hacer las cosas, ¿no? Compartir día a día con los profesionales, escuchar la realidad de los managers, hacer que el equipo directivo realmente entienda las constantes vitales de las personas del equipo, trabajar en esa fase de diagnóstico y aprobar cada cosa que va ocurriendo, además de ir midiendo el impacto de lo que está pasando, iterar, eso te tiene que gustar, te tiene que gustar. Y yo ahí es donde soy feliz. Totalmente, o sea, que un poco sería por esa cercanía, ¿no? De quizá en una gran empresa tienes, digamos que tus acciones no se ven, no ves el resultado de forma tan Ujú, vistosa, ¿no? ujú, Y tan cercana, y en cambio en una startup pues puedes tener el pulso sí. constante, ¿no? De lo que está sucediendo. Ujú, Vale, y en ese sentido, me gustaría que fuésemos a la parte un poco picante ujú, de recursos humanos, pero al final vosotros estáis muy en la línea del día a día enterándoos de todo lo que sucede, ¿no? Porque, ujú, claro, al final tratáis con personas, una ujú, empresa está compuesta de personas y bueno, pues muchas veces, bueno, surgen cosas bonitas, como ujú. supongo que te habrá sucedido, muy, muy Sí. bonitas, y cosas también que te habrás tenido que enfrentar con tu equipo, Ujú, que son situaciones que luego el resto de la empresa no se entera, bueno, ujú, la mayoría de la empresa no suele enterarse porque al final pues están cada uno muy departamentado, ujú. con sus jefes y demás, pero seguro que te han sucedido cosas que puedes contar que nos podemos llevar las manos a la cabeza. Tenemos un caso de un despido fulminante, bueno, pues por practicar diferentes en sus horas de trabajo en despachos varios por el universo. Practicar sexo. Correcto. Vale. Sí, 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 sí. Y además, bueno, pues es que la gente no piensa que hay cámaras en la vida. O sea, es que era como, de verdad, por favor. Entonces, también tenemos el caso, también tengo el caso de un despido fulminante de un profesional que estaba trabajando en uno de nuestros clientes, esto hace muchísimos años, y tampoco fue consciente de que había cámaras y decidió, bueno, pues sustraer todos los tickets restaurante de la plantilla que tenía que Wow. entregar y encima, bueno, pues reportar que habían sido, que se habían extraído, ¿no? O sea, que se habían extraviado, Él perdón. mismo lo reporta. El mismo, ¿no? Entonces fue como, ¿en serio? Es cosas estrambóticas en los dos mundos. En el mundo startup también tenemos un caso estrambótico en el que una persona comenzaba ese mismo día. Me siento con él para darle la bienvenida, pues imagínate, hemos vivido un proceso de selección, ya estamos aquí, estamos en modo darte, ¿no? Pues en un contexto de onboarding maravilloso. Se sienta y empieza a lanzar una serie de mensajes homófobos, misógenos. O sea, yo le miraba en plan, mira, puedes coger tus cosas y abandonar. Bueno, me han encantado sobre todo la del ticket restaurante porque Pronto. encima él mismo Sí, sí, reporta en se plan, reporta. se han perdido. O sea, y nosotras en plan, claro, cuando dijimos, perdónanos, pero es que hay cámaras de seguridad, tal. Claro, su cara, ya cuando vives el arrepentimiento más profundo en su cara, bueno, pues toca, ¿no? Pues toca hablar de qué te pasa, ¿no? De entender un poco más por qué has hecho esto, qué necesidad tienes. O sea, ya intentas empatizar, no juzgar el hecho, sino intentar entender y detrás había una historia, por supuesto, ¿no? Pero así es. Qué bonito eso, ¿no? No, de verdad, o sea, pero que es parte, o sea, por eso entiendo un poco tu trayectoria, ¿eh? Es decir, escuchar un poco lo que necesitas Ujú, y donde te sientes más cómoda, porque al final estás trabajando en un
tipo de trabajo que es muy de conectar con las personas. Entonces, claro, tienes Correcto. que estar tú también muy presente en lo que Mm, estás haciendo. Y ujú, justo por ahí me gustaría tratar el tema de qué relación tiene la cultura organizacional, ¿no?, de las empresas ujú, y cómo influye al final y cómo se permea hasta estas situaciones mucho más concretas, ¿no?, que al final ya es como el final de la cadena, ujú, pero que entiendo que todo esto se forma desde mucho más atrás ujú, y que pertenece a la cultura organizacional de cada empresa ujú, y que cada empresa me imagino que tendrá la suya propia, ¿o ujú, no? ujú. Buah, el mundo, amo el tema de todo lo que tiene que ver con la cultura y relacionar todos los procesos de gestión de talento justo con esa cultura. Y voy a lanzar a lo mejor un mensaje que puede chocar, ¿no? Pero yo creo que las culturas organizacionales no se escriben en un papel. O sea, no se escriben en un papel. Las culturas organizacionales se respiran y se viven a base de valores y comportamientos. Y muchas veces como organización, yo ahora mismo estoy trabajando en varias organizaciones que no tienen por escrito sus valores, pero no les hace falta. Ahora trabajaremos un poco para identificar de una manera un poco más formal la realidad de sus organizaciones. Pero ¿a qué voy? Tú cuando llegas a una organización, tú tienes que identificar cómo son esos valores y esos comportamientos que generan los equipos y que son necesarios para que las personas que se incorporan a esa organización encajen. Y hablo de valores básicos que tienen que ver con la cooperación, la colaboración, la motivación, el compromiso, la responsabilidad, la proactividad, la ambición. Hay muchos valores que están asociados a la realidad de los proyectos y nosotros como profesionales, en este caso de recursos humanos, lo que tenemos que es identificarlas y que tengan coherencia a la hora de incorporar a nuevos profesionales a ese ecosistema. Yo ahora mismo estoy trabajando con 3 organizaciones y las 3 tienen valores totalmente diferentes, Ujú. totalmente diferentes. Entonces, nuestro reto es justo identificarlo, compartirlo, que haya un consenso con las personas que forman parte de esa organización e intentar que todas las personas en esa fase de crecimiento que comienzan estén alineados con esos valores. Entonces, ¿cómo impacta en el día a día? Es totalmente fundamental. Y además el ecosistema en ese sentido es súper natural, es Ujú. muy natural. El ecosistema se construye más en estos entornos, no más de crecimiento y en entornos más pequeños, se construye de una manera informal, que aquí también, pues esa parte, ¿no?, de profesionalizar este reconocimiento de la cultura y los valores. Y cuando una persona se incorpora y no está alineado con ese día a día, no está alineada con esa forma de trabajar, con esos comportamientos, el sistema es muy sano y va enseguida a mostrar que no hay encaje, ¿vale? Otra cosa que en fases de crecimiento, como los que he vivido, haya que acompañar a la resiliencia de la organización. Porque al final, proyectos como, oye, que comienzan con 10 personas, esas 10 personas hacen una unión tan fuerte que también se vuelve un poco resistente a nueva gente, nuevas ideas, nuevas formas de ver las cosas. Entonces, tú como profesional también de la gestión del talento tienes que identificar si realmente hay una falta de acople de esa persona o hay una resistencia del sistema original, ¿no?, que llamo yo. Entonces, tienes que estar todo el rato chequeando oye, ¿esto es una resistencia o es que los valores de la organización son tan fuertes que esta persona no encaja, ¿no? Entonces, es un gran reto Qué el que interesante, tenemos. súper interesante eso. Justo te iba a preguntar un poco, claro, hablabas de que esos valores iniciales de la empresa, pues al final van atrayendo a que el sistema que se forma alrededor de la empresa Ujú, vaya encajando de forma orgánica, ¿no? Y eso me parece brutal. ujú. Pero claro, entonces, ¿de dónde nacen esos valores? Y es un poco lo que comentas, ¿no? Esos valores nacen de los fundadores, al fin y al cabo. Absolutamente, absolutamente. Y es que, fija, es tan fuerte el impacto de los valores de los fundadores en los proyectos que es que no deja de estar impregnando esa esencia constantemente, constantemente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre y qué es lo que yo he vivido también?
cuando esa fuerza de los fundadores con unos valores que ellos quieren transmitir están totalmente desconectados con la realidad de los equipos, con los problemas de los equipos, con las políticas que no llegan a cuajar porque nadie las entiende, se generan subculturas y se generan lo que yo llamo las culturas paraguas. Entonces, como esto es como el aceite y el agua. Llega un momento que está pues, el aceite con su forma, ¿no? de visualizar las cosas, y el agua lo que hace en este caso es, vale, yo te sostengo, te escucho, te entiendo, pero yo hago una subcultura dentro de mi equipo para que la gente esté bien, para la gente se quede conmigo y no con, o sea, que se generen esas subculturas de enganche emocional con los líderes. Claro, claro, pero al final eso, al final el agua y el aceite, como dices, pues no acaban fusionándose, ¿no? Y eso puede llegar a ser un problema. Un problemón muy, muy importante de fidelización del talento. En este caso, creo que el warning más importante que tenemos que detectar en ese punto. Y además, ahí el rol nuestro es muy complicado porque tenemos que romper esa línea que es imposible de fusionar. Tenemos que estar todo el rato mandando mensajes hacia arriba de así no estamos, esto está pasando, tal, y hacia abajo de por favor, vamos a generar contextos constructivos, no podemos todo el rato validar una subcultura que está muy desconectada de la visión de los fundadores, ¿no? Entonces, ¿cómo se traduce todo esto? Salidas. El ratio de rotación se dispara, se dispara. Entonces, yo en una de mis empresas de hace muchos años lancé el warning, esto está pasando, si no lo queremos ver y no hacemos nada al respecto, de aquí a un mes va a seguir aumentando. Por lo menos conseguimos abrir conciencia, Mm. generar espacios para entender un poco más cómo lo está viviendo la gente y paralizar esa fuga de talento que tuvimos. Vale, justo te iba a preguntar por los KPIs claves para identificar que pues no se está fusionando bien el talento con la cultura base organizacional, que sería un poco pues la fuga de talento, ¿no? Y lo que has comentado, la fuga de talento Ujú, y la tasa de duración, ¿no? De media. ujú, Pues te iba a decir entonces, vale, si eso es un poco los KPIs por donde lo puedes atajar, claro, al final a una empresa le interesa que en un momento dado, si quiere crecer, necesita que los empleados quieran quedarse ujú, y que además atraigas talento, ¿no? Porque al final, sobre todo, bueno, luego hablaremos del talento joven, ujú, que creo que también es un tema aparte, ujú, pero claro, necesitan al final posicionarse frente a la competencia para captar el mejor profesional posible, dado que además en sueldos en España pues tampoco puedes, o sea, no hay mucha diferencia entre una empresa y otra normalmente, ¿no? ujú. Entonces, ¿cuáles dirías que son las claves para que una empresa pueda atraer el mejor tipo de talento y además retenerlo? Ujú. Mira, aquí empieza la experiencia del candidato, que es para mí es donde empieza la fidelización. Empieza desde el momento en el que yo te llamo y te digo, he visto tu candidatura, he visto tu experiencia, me parece muy potente para esto, para esto, para esto. Te traigo este proyecto, ¿qué te parece? Tal. Que las entrevistas en el mundo startup, por supuesto, van a valorar una parte de soft hard, eso ya depende de cada organización, pero que va a generar construcción, va a construir una relación. O sea, entonces para mí tiene un toque mucho más humano, mucho más cercano y mucho más de eh, mm, acuerdo mutuo. Estamos los dos, o sea, para mí esa es la magia de la selección y de la fidelización del talento en este mundo de las startups. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a ser también conscientes de que vivimos en un entorno mucho más ágil y que la fidelización, como me gusta más que retención, pasa porque la experiencia de ese profesional dentro de la organización cumpla unas expectativas, sea coherente con todo lo que has transmitido en proceso de selección, haya una percepción de crecimiento mutuo, tanto de desarrollo de conocimientos, habilidades, como de crecimiento económico, y que sientas que tu aportación en ese proyecto de manera bilateral sigue existiendo. Estamos hablando de que de media, 2 años y medio en el mundo de las startups es más o menos cuánto dura el talento, porque estamos en un contexto súper ágil, con cambios muy rápidos. La estrategia que tú pudiste conocer hace un año cuando empezaste no tiene nada que ver cuando te vas.
el ritmo, las implementaciones. Entonces, también vamos a asumir, que yo siempre lo digo mucho cuando estoy haciendo mis mentorías en los cambios profesionales, que siempre me dicen, bueno, es que aquí he cambiado muy rápido. Digo, no, no nos preocupemos por cambios profesionales, sino en cómo explicamos y cómo contextualizamos ese cambio de rumbo, ese cambio de proyecto que te motivó, esas motivaciones son lo importante, no tanto los meses, ¿no? Ujú, Entonces, para mí, siempre visualizo como un símbolo del infinito ujú, esta experiencia en la experiencia del candidato, que llegas a mi infinito, superas el proceso de selección, voy a hacer que tu llegada y tu onboarding cumpla esas expectativas y sientas que estás entrando en un buen proyecto, y te voy a acompañar para que tu autonomía y tu desarrollo dentro del proyecto sea lo mejor posible, para que te apetezca quedarte el máximo tiempo posible. ujú. Pero que cuando me digas, vea, se me ha acabado el ciclo, pues nos demos un abrazo y digamos, pues soy muy feliz. Total, muy interesante. Y luego hablaremos de la parte de, sobre todo de candidatos, digamos, de la parte del empleado, ¿no? Cómo Ujú, afrontar este tipo de situaciones, porque yo creo que es muy interesante. La gente al final, se pregunta muchas veces, oye, ¿cómo enfrentar una entrevista y explicar mi currículum, etcétera? Pero me interesaría resumir lo que acabamos de decir, es decir, las claves para que una empresa pueda atraer y retener talento ujú. si pudieras resumirlo en, no sé, tres, cuatro claves. Diría que como proyecto lo primero que tienes que encontrar es tu valor añadido y cómo, en este caso, cuál es tu fortaleza como proyecto para generar una buena estrategia de marca empleadora Ujú, con unas ofertas detalladas, con unas ofertas que explique cómo va a ser el día a día, las funciones, los retos, cuidar muchísimo la experiencia del candidato, generar un onboarding profesional que acompañe de verdad a las personas que se incorporan en tu organización, y generar entornos permeables con momentos diferentes, tanto los líderes como profesionales de la organización, generar esos espacios que te permitan saber las constantes vitales de tu organización. Y además todo eso encajarlo con tus objetivos de crecimiento, facturación, venta, etcétera. Entonces, todo esto además se añade a intentar predecir con unas buenas analíticas lo que está ocurriendo, que te permita estar alineando tus estrategias de crecimiento de negocio con la realidad de las personas de la organización. brutal, muchísimas gracias. Ha quedado súper claro. Ahora ya si alguno tiene alguna duda, vamos, que se vea esta parte y ya lo tienen claro. Vale, pues un poco hilando y por terminar, ¿no? Con Ujú, esta parte sobre la situación del talento en las empresas. ujú, Me gustaría que nos contaras, pues, un poco también. Esto sirve tanto a las empresas, ¿no? Para entender cómo tratar este tipo de perfiles, pero también a los candidatos que están empezando o a los perfiles que quieren incluso darle un giro a su perfil, ¿no? ujú. Profesional. Me gustaría que nos contaras, pues, según tu experiencia, cuáles son los perfiles que más se demandan a día de hoy en las empresas, Ujú, pensando un poco en, pues, por ejemplo, aquel boom de los programadores, ¿no? Que ujú, se dio, no sé si por 2014, 2012, 2014, cuando toda la revolución de Internet empezó a explotar verdaderamente. ujú, Y ahora me corregirás tú si me equivoco, pero creo que se dio, pues, una disonancia, ¿no? En este tipo de perfiles que podían pedir lo que quisieran, que todo el mundo se lo iba a pagar, y a día ujú. de hoy, pues eso ya creo que Se ha descalmado. se ha estabilizado, ¿no? Y bueno, sigue siendo un trabajo que se paga muy bien, tengo entendido, Ujú, pero bueno, que al final, pues se ha reventado, ¿no? Entonces, me gustaría saber a día de hoy si existe algún perfil con ese tipo de situación, de ujú, burbuja o perfiles con ese tipo de situación, ujú. y cómo les afecta a las empresas y al trabajador. Claro. Hablabas de una fecha clave y yo voy a lanzar otra gran fecha clave, que es el 2020, el momento pandemia. Dios mío de mi vida. Fue impresionante, porque además pasamos de competir en un mercado local a competir a nivel global, y a mí se me iban los programadores con ofertas en Canadá, Londres, Alemania, que yo decía, Dios mío de mi vida, pues compraros un yate, ¿sabes? Con esos salarios que os están ofreciendo. Total. ¿Sabes? Entonces, fue un momento súper complicado y nos hizo
como sentir un poco pérdida, ¿no? De control y de decir, Dios mío, fue un momento bastante complicado. Yo creo que ya después de ese boom que hubo, que luego han tenido que reajustar, porque fue tan que ahora estamos hablando, ¿no? Pues de ese layoff, de la cantidad de talento tecnológico que después de ese boom se ha quedado, bueno, pues en busca de nuevos proyectos, que yo creo que eso, oferta y demanda puras, eso ha permitido regular un poco más, independientemente de que las bandas salariales sigan siendo más altas que en otros perfiles, pero ha permitido un poco regular más lo que es el mundo tecnológico, la selección, la fidelización y todo lo que tiene que ver con el mundo tech, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y también otra reflexión que comentaba el otro día con un cliente. eh, es curioso, y también nos afecta mucho a los perfiles de marketing, es curioso como en épocas de crisis los perfiles tienden a ser mucho más generales, globales, y se tiende muchísimo más a ser perfiles 360, y en épocas de no recesión se tiende más a la especialización. Entonces, y ahora estamos como viviendo esa sensación de posible recesión y vuelta a perfiles. Jolín, yo cuando me pongo a hacer perfiles de selección de perfiles marketing, muchas veces me encuentro con content creator, copies, paid media specialist, growth, y yo digo, Dios mío de mi vida. O sea, y por otro lado, luego te encuentras a growth hacker muy específico. O sea, que ahora mismo estamos y en tecnología está pasando lo mismo. De esta reflexión que te hago surgieron los full stack. Que Ujú. es que mi hermano es ingeniero y yo le enseñaba mis ofertas de full stack y es que decía, es que una misma persona sea capaz de hacer todo esto es brutal, es brutal. Ahora ya has dejado de oír el full stack y ya vamos a backend, front, Mm. DevOps. Entonces, estamos en... y ahora, de nuevo, ya estoy empezando a volver a ver ofertas como muy... Bueno, si tiene un poquito de front, fantástico. ¿Sabes a lo que te...? O sea, Ujú. que para mí es donde más permeable vemos en la situación económica en los procesos de selección es en la especialización o en la o en la generalidad. Entonces, creo que como empresas tenemos que hacer un análisis de cuál es mi necesidad real, qué nivel de especialización necesito y cuánto estoy dispuesto a pagar, ¿no? Entonces, te pongo un ejemplo también con el tema de marketing. Ayer tenía una reunión con un cliente, ¿no? Y me decía, es que en breve voy a tener que buscar un perfil marketing de 360 y con efecto wow. O sea, y claro, y justo reflexionábamos, ¿no? Sobre esto y a nivel tecnológico me ha pasado lo mismo, ¿no? Entonces, es un punto complejo que tenemos que iterar en el mundo en el que nos movemos para que la selección del talento y la realidad de los proyectos estén lo más alineados posibles. Claro. Muy interesante ese punto de verlo como algo cambiante, ¿no? Que la economía al final también impacta de forma muy directa y que al final el perfil, bueno, tanto la empresa como el perfil se tiene que adaptar, ¿no? Yo entiendo que, claro, pues llegará momentos con perfiles como el que hablábamos, ¿no? El tecnológico de ingenieros de software y demás, que es el propio mercado el que luego les indica que ya no están en ese momento, ¿no? Ujú, Eh, pero sí que es verdad bueno, que puede haber ciertas situaciones en las que, pues no sé, a lo mejor un perfil de ventas o un perfil de marketing digital. Yo después de la pandemia, que comentabas esa fecha ujú, clave, yo me dedico al marketing digital y ujú, noté una subida bastante importante de demanda de este tipo de perfiles a raíz de esa situación cambiante en ujú. cuanto a perfiles generalistas y específicos. Aquí saco dos cosas. Uno, ¿qué recomendarías a una persona que está, pues a lo mejor no sé, en su profesión, pues, tiene la posibilidad de eso, de ser un full stack o de Ujú, ser especialista? A día de hoy, ujú, ¿qué le recomendarías si está dudando entre especializarse ujú, o quedarse en un perfil más horizontal? ujú. Vale, aquí no solamente a los perfiles tecnológicos, sino amplío reflexión a todos los profesionales en cualquier momento de su carrera profesional. Eh, si hay algún terremoto que te hace sentir que no estás del todo al 100% alineado con tu día a día, porque tienes inquietudes, porque lo primero que toca es hacer una reflexión interna de qué es lo que quiero, que es una pregunta
muy difícil de responder. Pero hay que poner foco en, de verdad, independientemente de lo que el mercado pueda llegar a demandar más o menos, qué es lo que yo quiero y qué es hacia donde quiero tender porque me gusta esta parte. Entonces, hay que hacer una introspección de mm, identifico cuáles son los roles y las responsabilidades que quiero desempeñar y poner foco para conseguirlo. Porque independientemente de que el mercado pueda tender a una especialización o no, todo pasa por una reflexión interna. Y muchas veces me encuentro profesionales que incluso han querido cambiar radicalmente. Me ha pasado en una de las mentorías, una profesional de recursos humanos ha decidido que ya el mundo de los recursos humanos ha dejado de llenarla y quiere enfocar su mundo profesional a los eventos. Pues, entonces, cuál ha sido en este caso la reflexión? Pues que esa es su pasión. Y que si tiene que hacer algún tipo de especialización a nivel académico para coger fuerza, en realidad ya ha estado desarrollando, porque esa pasión ya la tenía identificada y ya ha estado desarrollando el mundo de los eventos dentro de las empresas, ¿no? Entonces, creo que todo pasa por identificar qué es lo que uno realmente quiere y luego ya poner los pasos para conseguirlo. Me encanta porque realmente conectas con tu esencia que comentabas al principio, que es ir al final A la a la persona, persona, ¿no? A lo humano. Muchas eso es. veces nos liamos la cabeza con, no, pues es venga, ¿qué tengo que hacer? Hago lo que sea para que tal. Y al final, si es verdad que si te acabas especializando en algo que no te gusta, por mucho que se demande en el mercado, no Te lo da vas a igual. hacer bien. Eso es que es tal cual, es tal cual. Por eso ahora mismo creo que las oportunidades están. Ujú. A mí no me valen los discursos de es que tienes que hacer esto porque vas a ganar más. Es que ahora mismo el mercado, es que me da igual, porque si eso no conecta con lo que realmente tú quieres, te vas a levantar cada mañana y vas a decir, no, no estoy bien. Muy interesante. Vale, yo además pienso pues, en familiares y conocidos, ¿no? Que están en esa fase Ujú. de pues, que están empezando su carrera y que muchas veces tienen esa disyuntiva. Es decir, oye, yo soy un perfil joven que está muy formado, que tengo todos los estudios necesarios y te puedo decidir, ¿no? Pero en función a mi decisión, pues voy a ir hacia más especialización o menos o hacia un tipo de empresa u otra, ¿no? Y me parece interesante tener las dos cosas en cuenta, ¿no? O sea, creo que es, bueno, como dices tú, clave la pasión, pero Ujú. luego también sí que es verdad que hay que tener un ojo también en lo que se está demandando, ¿no? Es decir, Ujú. a día de hoy, por ejemplo, en las startups, Ujú. ¿cuál es el perfil, desde tu experiencia, que más se demanda? Depende del momento en el que esté la startup. ¿Vale? Va a depender al 100% de ese momento. Ten en cuenta que en el mundo en el que yo me he especializado tiene que ver con el desarrollo de producto tecnológico, entonces tiene que haber una coherencia de crecimiento entre el equipo de producto, el equipo de tecnológico y el equipo de ventas, porque al final son departamentos que se retroalimentan y no hablo de ventas, hablo de revenue como Mm. tal, o sea que incluyen perfiles de marketing, ventas, customer success y luego la parte de producto que tiene que ver con la front, back, DevOps, QAs, o sea que al final va a depender siempre del momento en el que se encuentre la startup. He vivido como las dos partes. He vivido mucho foco en una fase de expansión, foco en el equipo de ventas y después foco en la escalabilidad en el que el equipo de ventas ya no crecía más porque el objetivo es que las ventas, en este caso la inversión en recursos humanos y la inversión en lo que se recibe, pues esa escalabilidad, ¿no? Entonces he vivido los dos grandes momentos y en ese momento sí que pusimos más foco en perfiles de producto. Entonces, la respuesta a eso es que depende del momento en el que Mm. se encuentre la startup. Los perfiles más demandados de manera genérica en el mundo startup, sobre todo tecnológico, tienen que ver con perfiles de marketing bastante más genéricos en un momento determinado, perfiles SDR, BDR, que son esa primera parte de impacto en el ciclo de venta, perfiles account executives que se dedican a cerrar esa venta mostrando el producto a los potenciales clientes, departamentos de Customer Success que hacen ese Customer Journey, onboarding, cuidar a los clientes, cross-selling, crecimiento y que ese funnel de ventas ya no sea solamente un embudo, sino una pajarita y sigamos en modo todo el rato revenue recurrente. Y por otro lado, los equipos de venta, los equipos de tecnología con producto y además con esos perfiles como muy bisagra, los product managers, los product owners, que consiguen, bueno, pues generar espacios en los que el revenue y el producto estén alineados, ¿no? Mm.
Y perfiles tecnológicos más full stack, product managers, QAs, DevOps, o sea que esos son Ujú. los perfiles. Vale, y metiéndonos, ya mezclando también un poco, ¿no? Para un poco, pues, tips para entrevistas y Ujú, encontrar trabajo en una startup ujú, o en una empresa pues, que esté en crecimiento. Y hilando también con el principio, al final, ¿no? Con la cultura de la empresa y demás, que supongo que va a tener bastante que ver. ujú, ¿Qué espera encontrar un hiring manager ujú, en un perfil de este tipo? Pues de ventas o de DevOps o tecnológico o de marketing ujú, cuando contrata en una fase de crecimiento. ujú. Mira, lo que espera encontrar un hiring manager es un match perfecto entre la experiencia que tiene ese profesional, dependiendo del rol, si es más junior o más senior, la motivación por empezar en un proyecto que tiene un ratio, un porcentaje de incertidumbre quizá más alto que otros grandes proyectos más corporate, y las ganas de aportar y desarrollarse dentro del proyecto. O sea, es para mí como son como los tres grandes bloques que los hiring manager valoran y además nosotras también ponemos mucho foco en que eso esté alineado, ¿no? Al final, creo que de manera compartida en todas las startups con las que he colaborado y colaboro actualmente, hay una esencia natural de ganas que necesitan los hiring manager identificar. No me voy tanto al compromiso eterno, Ujú. me centro más en esta parte. Claro, una parte muy importante de motivación, de Eso actitud, es, ¿no? Que encaje con correcto, la cultura de la empresa. eso es. Vale, y ponte que, bueno, pues que estamos en un proceso en el que esa parte encaja Ujú, y llega el momento de negociar el salario, ujú, de pedir, bueno, supongo que esto es un proceso que va desde antes, ahora me contarás, ujú, pero yo creo que es muy interesante, no tanto para las empresas, que al final os tienen a vosotros, ¿no? ujú, Que os ocupáis de esa parte, vosotros negociáis, o sea, pues hacéis una investigación de mercado, habláis ujú, con la parte directiva, oye, mira, creo que el rango está por aquí, ujú. creo que en esta franja podemos encontrar algo. Pero luego creo que la parte de, la otra parte, ¿no? La parte del empleado, muchas veces pues se siente un poco perdido Ya. en la parte de cómo negociar un salario o cómo negociar incluso una vez que estás dentro de una subida salarial. Ujú, No sé si nos podrías dar algunos tips en este sentido claro. que yo creo que seguro que le van a servir a todo el mundo. Ujú. Vale, mira, en este sentido hablo desde la parte primero modo interno. Y yo lo que facilito a los fundadores y a los hiring managers es un estudio comparativo de los grandes estudios para estar siempre muy alineados a nivel interno y externo de cómo tenemos nuestros salarios y cómo está el mercado, ¿no? Entonces, ahí es eso que dices de, oye, recomendamos una banda salarial de aquí a aquí, viene de ese estudio más en detalle. Y esos datos son públicos. Esos datos tú como candidato los puedes hacer exactamente igual. Yo tengo un Excel maravilloso que si lo queréis que lo comparta, pues es estupendo porque me ayuda muchísimo a identificar todos los roles que estoy Perfecto, seleccionando. lo podemos poner como descargable. Claro, me viene fenomenal porque cuando hay alguna propuesta así un poco que se desencaja, digo, "Ch, esta es la realidad, ¿no?" Entonces, eso por un lado. Entonces, como candidato, esa información está abierta, así que estupendo. Y ahora voy al momento de la selección en estos entornos. Vamos a gestionar expectativas desde el principio. O sea, el momento de hablar de dinero en la cuarta entrevista, a mí me parece que no tiene sentido para nada. Yo creo que además es que es muy ágil. Si en ese primer catch-up que tenemos, todo encaja y tiene pinta de que podemos avanzar, vamos a hablar de dinero, vamos a gestionar las expectativas. Yo cada vez soy muy pro de poner las expectativas en las ofertas salariales, como una killer question. O sea, lo digo a todos mis clientes, no tengáis miedo, no tengáis miedo porque os va a servir también mucho de filtro. Claro, pero precisamente ahí es justo otro tema que tenía apuntado, sabía que lo ibas a sacar. Claro, por ejemplo, ahora en Estados Unidos, o sea, a día de hoy en España, las empresas las ofertas de trabajo que te encuentras vienen siempre sin rango salarial, en la mayoría de las ocasiones. Ujú, No siempre, pero en la mayoría. ujú, Pero, por ejemplo, ahora en Estados Unidos, LinkedIn ha exigido a las empresas que ponga en la oferta salarial, o sea, en la oferta de trabajo, la oferta salarial o el rango. De hecho, si te vas ahora y buscas ofertas en Estados Unidos, te sale en todas y cada una correcto. el rango salarial. Entonces, un poco, ¿por qué no hacer esto en España, no? Se va a llegar ahí. De hecho, ya no estoy haciendo un proceso de selección para Estados Unidos. La he publicado y por poner la ubicación de Estados Unidos me ha exigido poner ese rango. Pero al estar en España,
sí que me ha permitido, por el momento, ocultarlo. Entonces, hablé con el cliente en plan, vamos a lanzar esto porque es necesario y en Estados Unidos ya está ahí. En España, en 2025 entra en vigor la ley de transparencia salarial Ujú. y va a ser obligatorio poner en las ofertas la banda salarial. Esto va a remover muchísimo a las empresas porque van a tener que sacar toda esa confidencialidad de las bandas salariales, va a pasar por ley y van a tener que demostrar cómo son sus bandas salariales. El objetivo de esta ley va para, sobre todo, romper estas barreras de género bueno, ya ha habido diferentes legislación con el plan de igualdad, etcétera, que se ha quedado es como la primera piedra, pero se ha quedado como muy flojo con respecto a la realidad en las organizaciones a nivel salarial. Y en 2025 eso se va a acabar. Todas las empresas van a tener que compartir con sus comités internos esta realidad salarial y las ofertas van a tener que ir con la banda salarial abierta. Vale, o sea que un poco, ¿cómo crees que les va a impactar? Porque, bueno, punto uno, Sí. ¿por qué hasta ahora estaba oculto? Más allá de, bueno, pues esa posibilidad que me parece muy interesante, no la Ujú, había pensado, ¿no? Que es la diferencia que puede haber de pagar un perfil según su género, ujú, pero me imagino que también entiendo yo que es un arma de negociación, ¿no? Es decir, yo no te digo cuánto estoy dispuesto si tú me dices menos de lo que yo tengo pensado, ujú. pero claro, si esa es la razón, pues me parece que es buena la ley porque al final no estás negociando en igualdad de condiciones, ¿no? Claro, claro. Al final, el escenario de negociación ya existe cuando se publica, porque tú como empresa, tú tienes un rango máximo, sí o sí. Esa es tu herramienta de negociación. Entonces, ¿qué más te da decirle a los profesionales, este es mi rango, mínimo y máximo? Mm, Te puedes dejar en ese compartir un más 3 más 2 que no aparezca en la oferta. mm, Yo no digo que no, pero si es que estamos en un contexto en el que la gestión de expectativas es fundamental y es tu filtro natural, porque si tú vas a ver una oferta y de repente te digo, te voy a pagar 18, tú dices, no voy, no voy. claro, te ahorras tiempo a la empresa y al trabajador. Correcto. Entonces, y luego, si decides aplicar, porque te he puesto un rango, pues oye, de 18 a 25, y dices, oye, pues a lo mejor a mí por 24 o tal, entra adentro. Pues vamos a negociar, pero este Mm. es mi rango. Entonces, por favor, yo soy muy pro de transparencia en este sentido y gestionamos expectativas desde el principio. Y si hablamos es porque hay un interés mutuo. Claro, totalmente. Yo creo que sí, que ahorra un montón de tiempo a ambas partes al final. A lo mejor viene también de una cultura que simplemente pues, no se ha hecho así durante muchos años Ujú, y esto pues sí, yo creo que va a ayudar. Y justo hablando has comentado cantidades muy aleatoriamente de salario. ujú, em, Te quería preguntar ahora, pues bueno, mi sensación por lo menos es que el talento, yo soy del 90, o sea, soy millennial, y me relaciono pues con gente también pues como más pequeña que yo, pero también un poquito más mayor. Y bueno, como que tengo la sensación de que, o tenemos la sensación de que fuera de España, pues digamos que hay una fuga de talentos enorme porque al final fuera de España pues se paga más, ujú, no en todos los sitios, pero hay en ciertos sitios y en ciertos sectores que sí que puedes ver una situación salarial mejor, ujú, que me imagino que va ligada pues, a la situación económica de cada país, pero sin meternos en la situación económica de cada país, ujú, me gustaría saber tu opinión sobre pues, este tipo de empresas, ¿no? Por ejemplo, en Emiratos Árabes ahora está sucediendo un montón, ujú, que directamente ofrecen a perfiles, pues normalmente son un poco ya más senior y tal, irte con casa, con todo, te hacen la relocalización a Emiratos Árabes, ujú, cambias totalmente de perspectiva, te pagan una pasta y te quedas ahí, ¿no? ¿Cómo, ujú. cómo ves esta situación y cómo podemos también desde las empresas pues solucionar este tipo de fuga de talento joven en la medida de lo posible? Porque al final yo creo que tenemos un límite que es que al final no vamos a poder pasar. Si una persona quiere cobrar más y ahí le pagan más, se va a ir, Se va ¿no? a ir, tal cual. Pero... Sí. Mira, aquí voy a conectar a tope con la propuesta de valor, con la propuesta de valor de los países. Es decir, ¿por qué hacen esa macro oferta maravillosa países así? Porque son menos atractivos para vivir. ¿Qué es lo que tiene España? Una propuesta de valor a todos los niveles.
tiempo maravilloso, todo tipo, o sea, que al final, una vez más, o sea, voy a conectar con lo que quieres vivir en el momento en el que te apetezca vivirlo. Porque ya mismo con mis 40 años me dicen 2 millones de euros en Emiratos Árabes. Pues no, no me voy, es que no, no me voy porque no es mi momento. Con 23, que acabo de salir, que estoy tal. O sea, que depende mucho del momento en el que se encuentran los profesionales. Yo Mm, creo que a nivel comparativo, en España, no, es que nos adaptamos al mercado en oferta y demanda. Entonces, estuve en Málaga en un evento de Talent Managers y justo estaban favoreciendo muchísimo la marca Málaga ujú, como una ubicación impresionante para vivir, para teletrabajar y mm. para que el talento tecnológico tuviera a Málaga como referente. Eh, Fantástico. O sea, al final, pasando de nuevo por tu reflexión, tienes que decir cuál es mi momento, cuáles son mis prioridades, qué ubicación quiero y cuánto voy a recibir para la calidad de vida que quiero tener. Sí, de hecho, justo, claro, entiendo que normalmente serán los perfiles jóvenes, ¿no? Los que Sí, más tenderán a aceptar este tipo de claro, ofertas o de, pues al final, una aventura, ¿no? eso es. Pero entonces, vale, pues pongámonos entonces en la piel del talento joven, ¿no? Que bueno, pues que quizá no le importa realizar una aventura internacional, pero que no sabe cómo enfocarlo. Es Ujú, decir, oye, ¿cómo puedo hacer yo para que pues, mi perfil de LinkedIn sea vistoso y que pueda aparecer en las búsquedas de una hiring manager como tú, ujú, o que mi currículum esté realmente alineado con una búsqueda de trabajo internacional? ujú. No sé si podrías dar algún tip en Bueno, ese. aquí lo primero es que me llamen para participar en mi programa de diseño de tu estrategia. Vale, perfecto. Porque al final esa parte de diseñar lo que uno quiere pasa por hacer unos deberes. O sea, una vez que como profesionales decimos, oye, mi inquietud es esta, toca trabajar en que eso ocurra. Entonces, lo que vamos a hacer es justo hacer un análisis de tu perfil, identificar las palabras claves de las ofertas a las que vas, identificar a los hiring managers de las empresas a las que estás aplicando, generar un buen impacto diferencial que te permita. Y esa estrategia, o sea, pasa por, este es mi objetivo y diseñar los pasos que te permitan alcanzarlo. Súper potente hablar con gente que ya lo haya hecho. O sea, para mí es inspiración. Yo cuando di el salto con People as a Service, estuve 2 meses que lo único que hacía era generar conversaciones que me contaran y cómo salieron y qué hicieron y cómo establecieron su tarifa, qué les funcionó, qué no. Eso pasa, la experiencia de las personas que ya han hecho lo que nosotros queremos vivir, o sea, es fundamental. Entonces, pero que me llamen, que ya lo vemos juntos. Perfecto, perfecto. Pues nada, aquí tenéis a Bea para Eso es. cualquier duda que pueda surgir y que os aconseje en ese sentido, porque yo creo que es importante, porque al final la gente se mete a hacer un currículum sin plantearse este tipo de cosas. Al Ujú. final es que eso te puede llevar a acabar en un sitio que no está alineado con tu propósito, ¿no? Y eso, pues Y voy más allá, ojo, porque al final creo que también hay una sensación de decisiones trascendentales que nos paralizan mucho. Y yo creo que algo muy interesante que animo a la gente que está en fase de reflexión de siguientes pasos es que nada, nada es para siempre, nada es condicionante y en cualquier momento existe la posibilidad de reajustar. O sea, hay que empoderar también, porque yo creo que venimos también programados para que no nos equivoquemos. O sea, el error está muy mal visto en cualquier ámbito de por todo en nuestra España. vida. O sea, el momento del error se ve como un fracaso, se ve como, ay Dios mío, ¿ahora qué vas a hacer? Se conecta con esa parte, ¿no? de miedos y nos hace muy pequeños. Entonces, yo siempre animo muchísimo que, además siempre lo hablo en la primera sesión de Diseña tu estrategia, de conectar con el cambiar. Y hay que conectar de verdad. O sea, no sentir miedo a que nos equivocamos, no sentir miedo a redefinir, no sentir miedo a soñar. Claro, claro, pero al final es que dedicas la mayor parte de tu tiempo a trabajar, entonces Correcto. es una parte súper importante. Mm. Vale, y ese tipo de servicio, Sí. me imagino que es, pues eso, para perfiles, o sea, es para trabajadores, para empleados, ¿no? Tengo como dos opciones. Justo talento joven que
Yo tengo una hija. Ujú, Yo voy a ayudarla mucho a que conozca el ámbito laboral antes de salir, antes de lanzarse. Pero la gente no vive ese tipo de asesoramiento en vamos, en ningún contexto, ujú. ni en el colegio, ni en universidades. Entonces, la gente sale con sus títulos debajo del brazo y no saben qué hacer. Entonces, mi programa está ahí y por otro lado en cambios profesionales, porque me gusta mucho trabajar justo en la resiliencia, en esa capacidad de reinventarte. Entonces, tengo ahora mismo como esos dos grandes bloques. Fantástico.